Siguiendo con la serie que tenemos acerca de las parábolas de Jesús, hoy corresponde el tema número 11, el cual hemos titulado Hablemos del perdón y de la injusta ley del embudo. Un tema que dice 3 elementos a tomar en cuenta a la hora de encontrarnos frente al 70 veces 7. Los cristianos saben de qué estamos hablando allí. Base bíblica, en Mateo capítulo 18 está esta parábola. En realidad aparece desde el 23 en adelante, pero vamos a leer desde el 21 y luego le explico por qué. Dice Mateo 18, 21 en adelante. Si lo tiene en sus Biblias, yo se lo estoy leyendo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. El verso 32 dice: entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Gracias, Señor, por esta historia, por tu palabra. Danos la gracia y la sabiduría de meditar en ella, oh Dios. La gloria siempre será para ti por regalarnos tu palabra hermosa para poder ser edificados. Enséñanos algo y recibe tú la gloria en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo estoy seguro que todos ustedes saben de lo que trata la ley del embudo. Es muy nombrada, conocida, así como la ley de la selva, la ley del más fuerte, de que el animal más fuerte y más grande se come al más pequeño. La ley del embudo es una expresión popular que denuncia en primer lugar injusticia y que surge generalmente de una confrontación o en una disputa en la que el más fuerte se queda con el lado más ancho, mientras que el más débil se queda con el lado más estrecho. Esa es una clara referencia a lo que es un embudo.
las oportunidades grandes y buenas para el lado ancho, para el más fuerte, y las más escasas o más pequeñas para el más débil. Todos sabemos que el mandato único de esta ley puede resumirse en el dicho de que lo ancho es para mí y lo estrecho para ti. Pero seguramente esa máxima la desconocen aquellos que aplican, la desconocen o conociéndola la practican personas que no han entendido mucho de lo que refiere esta parábola de este día. Una parábola que nos invita a no la ley del embudo, sino a la ley de la igualdad, de la equidad, especialmente delante de Dios. Ya hemos dicho en oportunidades anteriores que las parábolas son historias, por supuesto, celestiales, pero que el Señor pone en un contexto terrenal y que los personajes van a simbolizar, de esa parábola van a simbolizar a otros personajes ya terrenos. En el caso de esta parábola hay una interpretación muy aceptada, y es que el rey de esa parábola es el Señor, y usted y yo somos los siervos del Señor. Y las deudas que tenemos representan nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados, y los verdugos representan al enemigo, al maligno, a Satanás. Esta parábola específicamente, según la mayoría de las Biblias, como les decía, comienza en el versículo 23 de Mateo 18. Y el subtítulo que aparece allí en algunas oportunidades dice los dos deudores, en otras aparece como el siervo malvado. Y esa última subtítulo es porque quieren diferenciarla, porque hay otra parábola en la cual se habla de dos deudores, que después vamos a mencionar un poquito acerca de ella. Pero en realidad esta parábola debería titularse así, el siervo malvado, porque es él el protagonista de algo que no se debe hacer, de una ley del embudo injusta que él quiere aplicar y de la cual nosotros deberíamos huir. Por eso se titula de esa manera. Pero les digo que comienza no en el 23, sino en el 21. Porque en el verso 21 aparece el apóstol Pedro haciéndole una pregunta al Señor. Mire cómo dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y en el 22 Jesús le dice: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Eso no es parte, si se quiere, de la parábola. Pero eso es lo que generó la parábola que sigue en el verso 23. Mateo cuenta esa historia cuando Pedro un buen día se le aparece al Señor para hacerle esa pregunta y queriendo congraciarse con él, diciéndole el número 7 como que es el número de perfección, y el Señor le sorprende enseñándole que las matemáticas nuestras no son iguales que las matemáticas de él, y le da una respuesta. La respuesta que el Señor le dice: no, 7 no, 70 veces 7. Que en realidad tampoco están multiplicando un 490. Lo que el Señor está queriéndole decir es que 70 veces 7 significa siempre, todo el tiempo. Hay quienes especulan, dice 70 veces 7 cada día. Lo que quiere el Señor con esta parábola es decirle a Pedro y a todos los que la escuchamos: tú debes perdonar siempre. Y no te preocupes por llevar la contabilidad exacta de las veces que te han ofendido y de las ocasiones en que debes perdonar. Perdona siempre a todo el que te injurie, porque en el reino de Dios el perdón no tiene límites. Yo sé que hemos hablado en otras parábolas acerca del tema del perdón, pero ¿por qué? Porque el Señor es quien lo toca, y esta parábola la cuenta Él también, y también nos lleva por ese camino.
Por eso yo creo que al revisar el contenido de esta historia, podemos, al menos viéndolo de una manera superficial, hallar 3 elementos que debemos tomar en cuenta a la hora de que nos encontremos con esa frase o con ese 70 veces 7 que debemos perdonar a nuestros hermanos. Así que vayamos directamente a desarrollarlos. En primer lugar, hermanos queridos, para ejercer cristianamente el amor perdonador a las personas que nos ofenden, debemos, número 1, meditar en la magnitud de la misericordia de Dios sobre nosotros. Miren, lo primero que hizo el rey cuando llamó a sus siervos para pedirles cuenta fue mostrarle misericordia a alguien que le debía mucho. El pasaje lo leímos. El reino de los cielos es semejante a este rey que hizo cuentas con sus siervos. Y óigame, usted y yo somos siervos de él y también tenemos que rendirle cuentas a nuestro Dios. Cuando comenzó a hacer cuentas, dice el verso 24, le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. Y a este, como no pudo pagar, bueno, el Señor le ordenó venderle a él y a su mujer y a sus hijos y a todo lo que tenía, a ver si esa deuda se pagaba. Hablemos un poquito acerca de esas deudas pendientes que tenían en estas parábolas. Porque claro, él se postra, suplica y le dice al Señor que tengas paciencia y yo te lo voy a pagar, aunque no era cierto. Pero el Señor fue movido a misericordia. Le soltó y le perdonó, dice. Fue movido a misericordia. Pero mire qué clase de misericordia, qué magnitud de la misericordia se muestra en este primer personaje. Ahí se habla de 2 denominaciones de dinero. Los talentos, 10,000 talentos que un siervo le debía al rey, y 100 denarios que otra persona le debía a este siervo. Hablemos primero del talento. El talento era tanto una medida de peso, eran 34 kilogramos aproximadamente, como una unidad monetaria. La opinión más frecuente es que ese talento tendría el equivalente a, oiga bien, 15 veces el salario anual promedio de una persona. Cada talento representaba 15 veces el salario al año promedio de una persona. Si eso es así, una deuda de 10,000 talentos requeriría 150,000 años de salario promedio de una persona para pagarla, lo cual es, como usted sabe, imposible de pagar. Eso es una hipérbole o eso es una enseñanza exagerada para que entendamos la magnitud de la misericordia que este rey tuvo para con este siervo. El rey le había perdonado una deuda que jamás hubiese podido pagar, ni en 1000 lapsos de vida, pero se la perdonó. ¿Por qué se la perdonó? Sencillamente porque él le rogó, le suplicó que se la perdonara. Le pidió paciencia. Algunos, sacando las cuentas actuales, dicen que, ellos son más matemáticos, dicen que eso equivaldría a unos 474 millones de dólares americanos hoy. Casi 500 millones de dólares el día de hoy. Bueno, la historia sigue diciendo, pero aquel siervo halló a uno de sus consiervos cuando salió, y le debieran 100 denarios, estamos en el verso 28, y lo agarró, lo asió, lo ahogaba y le decía, págame lo que me debes. Verso 29, entonces su consiervo postrándose a sus pies, también le rogaba a él, tal cual como él lo hizo, rogaba diciendo, ten paciencia conmigo que yo te lo voy a pagar.
Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Aquí habla ahora de 100 denarios. Hablemos del denario. Casi todos los estudiosos están de acuerdo en que un denario era el equivalente al salario de un día de trabajo. El talento eran 15 años de sueldo o 15 sueldos anuales. Esto era el equivalente a un día de salario. Si 100 días igualan a casi una tercera parte de un año, entonces esta deuda era del tamaño aproximadamente de 4 meses, poco menos de 4 meses de sueldo. Y los numerólogos dicen que era algo así como $800. Ok, que es bastante lo que le debía al siervo malvado, pero aquí no tiene mucho que ver lo que le debía, sino otra cosa. Y es ahí donde hablamos de la ley del embudo. ¿Por qué el Señor llama siervo malvado a este siervo que no quiso perdonar a su consiervo? Bueno, les pidió el pago de inmediato. Era un amigo, era un consiervo. Pero era un monto infinitamente menor que el que él habría tenido que pagar y fue perdonado. ¿Tenía derechos legales de reclamar su pago? Claro que podría haber tenido derechos legales. Pero el asunto aquí no es la ley, ni lo legítimo. No es lo legal del asunto, ni siquiera del monto, porque él pudo haber dicho, necesito esos $800. Claro, ese es su derecho. Aquí lo que el Señor quiere hacer énfasis es en esa ley injusta del embudo. Destacar el valor comparativo de esa deuda que te tienen a ti con la deuda que tú debías pagar y que te fue perdonada. Fuiste liberado de una carga financiera imposible de pagar y ahora no hay suficiente razón allí para perdonar a un hermano tuyo, a un consiervo tuyo que te debe muchísimo menos de lo que tú tendrías que haber pagado. Y ahí es donde queremos hacer énfasis en este primer punto, hermanos queridos, en la misericordia de Dios. Si no tenemos en cuenta la magnitud de lo que Dios nos ha perdonado a nosotros, jamás podremos ejercer cristianamente el amor perdonador de Dios hacia los que nos ofenden. Y para ilustrarlo quiero traer las palabras de un intelectual cristiano del siglo pasado. Su nombre es Cliff Staples Lewis, pero es mejor conocido como C.S. Lewis. Bueno, ese le llamaban Jack sus amigos, pero era un apologista cristiano, literario o novelista académico británico. Y es reconocido por sus novelas de ficción, especialmente esas crónicas de Narnia, donde muchos alegan de que el cristianismo en esa época era presentado de una manera artística extraordinaria. En uno de sus ensayos referentes al perdón, miren lo que dice C.S. Lewis, y lo voy a citar textualmente. En la iglesia y en otras partes afirmamos muchas cosas sin pensar lo que estamos diciendo. Por ejemplo, cuando las personas rezan el credo, dicen, creo en el perdón de los pecados. Y está bien, durante muchos años se ha repetido esa frase sin preguntarnos por qué motivo se encuentra esa frase en los que diseñaron el credo de los apóstoles. A primera vista, eso no era necesario incluirlo. Es evidente que un cristiano cree en el perdón de los pecados. Eso es lo que yo pensaba, dice C.S. Lewis, que sobreentiende. Sin embargo, al parecer, los autores del credo consideraron importante recordar este aspecto en nuestra fe cada vez que asistimos a la iglesia, dice él. Por mi parte he comenzado a reconocer que como que tenían razón, porque creer en el perdón de los pecados no es tan fácil como uno piensa. Esta creencia se debilita con facilidad si no la reforzamos de manera permanente en lo que es ser perdonado.
ser perdonados nuestros pecados. Creemos que Dios perdona nuestros pecados, pero también debemos entender que no va a perdonar nuestros pecados si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden. Por algo aparece esa frase allí, dice él. La segunda parte de esta afirmación de que Dios no nos va a perdonar si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, está mencionada en la oración del Padre Nuestro. Él lo afirmó enfáticamente y al final dice, si no perdonáis, no seréis perdonados. Nada es más claro en la enseñanza del Señor cuando se afirma una cosa tajante como esa. Y aquí no hay excepciones. Dios no nos pide perdonar los pecados del prójimo, solo si no son graves o cuando existan atenuantes. Debemos perdonar, óigase, todas las faltas, aunque sean muy malintencionadas, sean ruines y sean frecuentes. De lo contrario, ninguno de nuestros pecados será perdonado. En mi opinión, dice él, con frecuencia interpretamos equivocadamente el perdón de Dios y de los hombres. Mire esto que interesante. En cuanto a Dios, creemos pedirle perdón y a menudo deseamos otra cosa. En realidad, no queremos ser perdonados, sino disculpados. Pero en realidad, disculpado y perdonado son dos cosas muy diferentes. Perdonar es cuando alguien dice, sí, has cometido un pecado, pero acepto tu arrepentimiento y en ningún momento utilizaré la falta en contra tuya y entre los dos todo vuelve a ser como antes. Has perdonado. Pero la disculpa es otra cosa. En la disculpa lo que se dice es, me doy cuenta de que no podías evitar lo que hiciste y no era tu intención. En realidad, tú no eres culpable. Si uno no ha sido entonces verdaderamente culpable, como lo diría que disculpa, entonces no hay nada que perdonar. Y en ese sentido, disculpar es en cierto modo distinto a perdonar. Con una excusa perfecta no necesitamos el perdón. Pero si una acción requiere ser perdonada, entonces no existen excusas. Un trabalengua que dice, si usted pide perdón, es porque en realidad reconoce su falta, sin ningún tipo de excusa. El problema reside en el hecho de que al pedirle perdón a Dios, muchas veces lo que estamos pidiendo es que reconozca nuestras excusas, nuestra debilidad, nuestra flaqueza, que no queríamos, pero que nos engañaron, o que no quería hacerlo, pero que fui débil. Estamos tan deseosos de recalcar las circunstancias atenuantes ante Dios, y quizás ante nosotros, que tendemos a olvidar lo esencial. Es decir, esa pequeña parte de nuestras faltas que nos dice que son inexcusables. Que no tenemos excusa nosotros, los que fallamos. Y son inexcusables nuestras faltas, aunque gracias a la misericordia de Dios no son imperdonables. Eso es lo maravilloso, que son perdonables. Ahora, cuando hablamos de pedir perdón a Dios, admitimos esa facilidad o con facilidad eso, de que queremos expresar nuestras excusas. Pero cuando hablamos de las personas que nos ofenden a nosotros, no juzgamos a los demás con el mismo criterio. Cuando hemos pecado nos parece que las excusas son mejores, pero cuando los demás nos ofenden, entonces no hay excusas. No hay excusas. Y eso, hermanos queridos, no hay claridad cristiana en eso. Eso es un embudo. Porque a mi criterio trato de ser visto delante de Dios de una manera, pero cuando los demás son los que me maltratan y me ofenden, yo los veo a ellos de otra forma, de otra manera. Tal vez no es tan difícil perdonar una gran falta o única gran falta que alguien cometa. Pero entonces se pregunta uno, ¿cómo olvidar las provocaciones incesantes de la vida cotidiana? ¿Cómo perdonar de manera permanente a una, lo pone C.S. Lewis, a una suegra dominante? ¿Cómo perdonar a un marido fastidioso, dice él, en 1900 allá, antes que yo naciera? A una esposa regañona,
a una hija egoísta, a un hijo mentiroso, a un jefe implacable y cruel. Bueno, a mi modo de ver, eso es solamente posible conseguirlo cuando recordamos nuestra situación delante de Dios. Cuando comprendemos el sentido de las palabras del Señor, perdonando vuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así se perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Solo en estas condiciones es que podemos ser perdonados nosotros. Si no las aceptamos, hermanos queridos, estamos rechazando, oiga bien, la misericordia divina. Si yo digo perdóname como yo perdono y yo no perdono, está tácito que yo no he sido perdonado. Si no las aceptamos, si la regla no la cumplimos, entonces estamos en problemas, porque en Dios no hay ambigüedades, en Dios no hay excepciones. Y entonces es bueno hacernos algunas preguntas retóricas, un poquito. ¿Cree usted que Dios le ha perdonado mucho o poco? ¿Cree que la deuda con Dios es simplemente impagable o usted puede pagarla de alguna manera? ¿Dios le ha perdonado o cree que le ha disculpado porque en realidad nunca fue su intención ofenderle? Mire, si supiera que muchísima gente piensa así. Pero si comprendiéramos la magnitud de la misericordia de Dios, pudiéramos entender que en realidad nosotros somos malos, pecadores, y merecíamos la cárcel, como le pasó a ese siervo malvado. La palabra misericordia, dice el diccionario, es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. La palabra misericordia viene del latín, mire cómo dice, misere, que significa miseria o necesidad. Cor o cordis, que significa corazón. E ia, que expresa hacia los demás. Así que la misericordia es ese ofrecimiento hacia los demás de nuestro corazón por su miseria o por su necesidad, que es lo que Dios ha tenido con nosotros. La misericordia de Dios nos ve nuestra miseria y nos perdona. Nos perdona totalmente la deuda que tenemos con Él. Es un atributo divino en el cual los creyentes pedimos ser perdonados y Dios en su fidelidad nos perdona. Ahora, dependiendo de la magnitud de lo perdonado, nos vamos a mostrar más agradecidos y misericordiosos con los demás. ¿Por qué decimos que es injusta y perniciosa esa ley del embudo? Pues deseamos lo ancho para nosotros y lo angosto para los demás. Deseamos que toda la misericordia de Dios nos abrace, nos perdone, nos limpie nuestros errores y faltas, que son muchas, pero en nada nos esforzamos por tener misericordia por quien nos maltrata, por quien nos ofende. Dice Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En Lucas 6:36, sed pues misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Y en Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que de la misma manera que Él nos perdona, debemos perdonar al que nos maltrata. Una vez Pedro estaba con el Señor y el Señor fue el que le hizo una pregunta en esta oportunidad. Le dijo, Simón, Lucas 7:40, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, dime, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Esta es la otra parábola que le mencionaba. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Dime, Pedro, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondió Simón y le dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Así que si usted y yo entendemos que lo que se nos ha perdonado es mucho más, entonces seguro que amaremos más
tanto a Dios como a los demás, con el amor de Dios en nuestro corazón. Nunca olvide, hermano querido, todo lo que Dios le ha perdonado. En especial cuando alguien le maltrate, cuando alguien le injurie, cuando alguien le ofenda, cuando alguien se afinque porque quiere destruirle, cuando alguien es implacable. Diga como dijo el Señor, de usted y de mí, cuando lo estábamos clavando en la cruz. Me gusta cuando Jesús Adrián Romero hace esa analogía. Era yo el que estaba clavándolo a él en la cruz. Era yo el que estaba enterrando la lanza en su costado. Pero el Señor dijo, Padre, perdónalo. Perdona a David porque él no sabe lo que hace. Cuando usted y yo somos perdonados de esa manera, hermanos queridos, entonces nosotros tenemos que perdonar a los demás. Perdonemos. Cuenta que había un rico escocés que tenía mucho dinero, pero él sabía que la gente no le iba a pagar. Entonces era muy considerado y trataba con cariño a sus deudores. Y cuando se daba cuenta de que era imposible que le pagaran, debajo de la cuenta de él firmaba y ponía una palabra y decía perdonado. Perdonado, aunque la persona no sabía, pero eso está perdonado. Ese no me va a pagar ni quiero cobrársela. Cuando murió, entonces su esposa se dio cuenta de que era mucho dinero lo que le estaban debiendo a su esposo y ella quiso cobrarlas. Entonces fue a los tribunales y ante el juez. Y cuando el juez examinó las facturas, le dijo, usted tiene derecho a cobrarla, señora, pero una pregunta, ¿esta firma es de su esposo, sí o no? Ella dijo, sí. ¿Y esa rúbrica de perdonado es de su esposo, sí o no? Y ella dijo, sí. Entonces el juez le dijo, mire, perdóneme, pero aquí no hay quien le obligue a esta gente a pagarle. Porque fue su mismo esposo el que puso la palabra perdonado. Y si él los perdonó, entonces yo no puedo cobrársela. Aleluya. Es lo mismo que hizo el Señor con nosotros. Usted y yo fuimos perdonados. Y aunque el diablo quiera restregarle en su cara que usted ha sido malo o perverso, de que usted se ha equivocado, de que usted no es perfecto, no importa. La misericordia de Dios es tan grande que le ha perdonado. Si Cristo perdonó sus pecados, si Cristo perdonó sus faltas, en vano se ufanará el diablo en tratar de traernos a las memorias, a tratar de traer nuestros errores del pasado, a tratar de traer nuestras manchas que habíamos tenido, porque ahora somos perdonados y dice la Biblia que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Que la misericordia de Dios, amado querido, le impulse a usted a perdonar a los demás tal cual como Dios le perdonó a usted. Así como dice el Salmo 136 en cada uno de sus 26 versículos, porque para siempre es su misericordia. Dios te perdona el pasado, Dios te perdona el presente y Dios te perdona los errores que seguramente vas a cometer en el futuro, y por eso tú y yo debemos también perdonar a los que nos ofenden. Aleluya. Le regalo una última frase de este primer punto. Dijo alguien, a perdonar solo se aprende en la vida cuando a nuestra vez hemos necesitado que otros nos perdonen mucho. Dice otra frase, el débil no puede perdonar, el perdón es un atributo de los fuertes. Eso lo dijo Mahatma Gandhi. Y Mark Twain dice una que siempre yo cito, el perdón es la fragancia que la violeta brinda al pie que la aplasta. Así que, hermanos queridos, piense en la misericordia de Dios en su magnitud para con usted y seguramente va a poder perdonar al que le ofende con mayor amor. En segundo lugar, para ejercer cristianamente el amor perdonador a las personas que nos ofenden, debemos meditar en la magnitud de la gracia de Dios sobre nosotros. Muy parecida a la anterior, pero es distinto porque la misericordia ha sido muy grande, pero la gracia de Dios también ha sido grande. El término gracia es de origen latín, gratia, y significa benevolencia, favor
o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Es decir, aunque usted no lo merezca ni yo. La gracia de Dios es el don de Dios que eleva a lo sobrenatural a una criatura racional, haciéndola suya y partícipe de su vida, de su propia vida, la vida de Dios en nosotros. La gracia de Dios no se refiere única y exclusivamente al perdón, que es el punto anterior, sino también a la salvación del hombre, que es un regalo, un don. No es solo lo que Dios nos quita, óigase, el pecado, la mancha, la maldad, sino ahora que se refiere la gracia es a lo que Dios nos da. No solo es lo que nos absuelve, sino en lo que nos convierte. Y esto también es grande. No puede pensar nada más en que Dios le perdonó y le limpió. ¿Por qué no piensa un poquito más en lo que Dios ha hecho de usted, en lo que Dios le ha dado? La gracia de Dios es su virtud por la cual puede dar algo sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Ya que para alcanzar la misma, el hombre no puede hacer absolutamente nada. Usted no puede hacer nada para alcanzar la gracia de Dios, ni yo tampoco. Ella llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio que Jesús hizo a la humanidad. Oiga bien la diferencia. La misericordia se entiende como un acto de bondad o de compasión hacia la necesidad de los demás. Pero la gracia es un don gratuito, concedido por Dios, a pesar de que no lo merecemos. Se unen las dos porque la misericordia ve nuestra necesidad y la gracia nos otorga lo que no tenemos. En la sentencia que le hizo el rey al siervo malvado, le dijo, entonces ordenó su señor, óigase, venderle a él y a su mujer y a sus hijos y a todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Así que, óigase, cuando fue perdonado este siervo malvado, no estaba nada más siendo absuelto de ir preso. Estaba recuperando nada más y nada menos que a su familia. Su libertad, sí, pero su familia, su mujer, sus hijos, todos sus bienes, las propiedades que tenía. Era algo que le estaba devolviendo el rey sin que él lo mereciera. Cuando no meditamos en todo lo que tenemos, amado hermano, cuando no entendemos que todo lo que hemos adquirido es por la gracia de Dios, entonces nos creemos merecedores del favor de Dios y no valoramos lo maravilloso que ha sido Él con nosotros. Entonces vivimos creyendo que los demás nos deben algo, cuando que somos nosotros los que le debemos a Dios todo lo que tenemos o somos. Y aquí también tenemos que hacernos unas preguntas claves. ¿Seré yo mejor que algunas personas? ¿Me creeré yo mejor que algunas personas? Creo que lo que tengo me lo he ganado por mis méritos, por mi testimonio, por mi conducta, por lo bueno que soy. Valoro cada día el tener todo lo que tengo y lo agradezco como que me fue dado de manera gratuita, sin merecerlo. Incluso en estos tiempos del COVID-19, valoro que estoy respirando sin necesidad de respiradores. Valoro que puedo levantarme cada día y ver la luz de un nuevo día, cuando que hay millones a través de la historia de la humanidad que no han podido llegar a la edad que nosotros tenemos. Quizás si ponemos la mirada en la proporción correcta y meditamos en la gracia de Dios sobre nosotros, en su misericordia por lo que nos ha perdonado y en su gracia por todo lo que nos ha dado, entonces podremos mirar a nuestros semejantes y en especial mirar a aquellos que nos ofenden con otros ojos, con ojos de misericordia. Pero eso solamente puede hacerlo alguien que sabe lo que es y que lo que tiene ha sido gracias a la misericordia de Dios.
Si usted mantiene su postura como cristiano, como hijo de Dios, y quiere andar como Dios anduvo, entonces puede tener la mentalidad de perdonar a los demás. Esto me hace recordar la historia del negrito inglés. Este negrito inglés, se dice que un predicador iba de viaje hacia Londres y le tocó sentarse al lado de un hombre de color que estaba extrañamente vestido con traje indígena, y deseando saber de qué país era, le preguntó varias veces por su nacionalidad. Y el negrito le respondía: soy ciudadano británico. Casi no podía expresarlo. Y aunque todos sabían que no era ciudadano británico de origen, por lo que expresaba su vestimenta, su lenguaje, etc., lo era de derecho porque había adquirido la nacionalidad. Y no importaba que los demás dijeran que no parecía, él lo era y lo expresaba, lo decía y lo vivía. Hermanos queridos, usted y yo somos ciudadanos distintos al mundo. El mundo entero ni reconoce la gracia de Dios, no reconoce la misericordia de Dios. Cree que se ha ganado el mundo, cree que lo que tienen es por su esfuerzo y por su trabajo, cree que no han hecho nunca nada malo, cree que ellos son buenos, que merecen el cielo. Pero hermanos queridos, esa es una actitud distinta a la que Dios desea. Que usted y yo entendamos que somos ciudadanos del reino de los cielos, que ciertamente no éramos así, que ciertamente el enemigo nos había destrozado la vida, pero Dios ha hecho por su misericordia y por su gracia la diferencia en nosotros y nos ha redimido, nos ha cambiado la vida y ya no somos como antes, ahora pensamos distinto. Dios quiso cambiarnos y cambiar el reino de los cielos con ciudadanos, con personas que eran pecadores. Y Él los transformó para su gloria. Así que disfrute la ciudadanía de Dios, pero disfrútela ejerciéndola. Esa misericordia, esa gracia de Dios sobre usted lo capacita para actuar muy distinto a como actuó ese siervo malvado. Algunas frases más para cerrar este punto. Dice: errar es de humano, pero perdonar es divino. Esa frase ya es famosa. Alexander Pope. Dice otra: la verdad es que a menos que lo dejes ir, a menos que te perdones a ti mismo, a menos que perdones la situación, a menos que te des cuenta que la situación terminó, no podrás seguir adelante, porque perdonar es soltar, dejar. Bueno, también hay que perdonar, perdonarse como Dios nos ha perdonado y perdonar al que nos ofende. Porque en realidad las cadenas oprimen al que no perdona más que al que no ha sido perdonado. Es una cadena que me aprisiona a mí mismo cuando no perdono a los demás. Y una frase más de Rick Warren, un gran pastor norteamericano, dice: el perdón debe ser inmediato, sin importar si una persona se lo pide o no se lo pide. Tremendo. Él dice y aclara: la confianza sí es algo que se reconstruye con el tiempo, porque toda confianza requiere un historial, pero el perdón genuino debe ser inmediato. ¡Qué bello! ¿Y por qué? Porque nosotros aspiramos que Dios nos perdone de manera inmediata. No es que Dios tome nuestro caso y lo lleve a un tribunal y lo ponga en espera, engavetado, a ver si nos perdona. No, nosotros aspiramos a que lleguemos cada día con nuestros errores y faltas ante la presencia de Dios para ser perdonados. Así que de igual manera, la ley de la equidad nos obliga a perdonar de inmediato al que nos ofende. Amén. Amén. Y en tercer lugar, hermanos queridos, para ejercer cristianamente el amor perdonador a las personas que nos ofenden, debemos, en tercer lugar, meditar en la magnitud de las consecuencias del no perdonar. Mire, si todo esto quedara un simple juego de roles en una parábola y una historia simple donde hay unos personajes y es un cuento para darle una clase dominical a los niños, eso pudiera perder cierto interés en nuestro corazón, en nuestra mente. Pero permítame decirle que hay un peligro
grande cuando no perdonamos. Y es algo que afecta no solo las relaciones que tenemos ahora, en el presente, sino que tiene consecuencias terribles para el futuro, para lo eterno. Y eso es cuando arraigamos en nuestro corazón la actitud del siervo malvado. Mire cómo termina el pasaje, verso 31 en adelante. Cuando sus consiervos vieron lo que estaba pasando, se entristecieron mucho y fueron y le dijeron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole el Señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y le agregó ahí: perdonar de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mire, la reacción de ese rey era de indignación, de violencia prolongada. ¿Acaso Dios se comporta así? Bueno, ¿castiga a Dios a los culpables que no perdonan a otra persona? ¿Le pone una pena hasta que aprendan a perdonar? Bueno, el versículo 35 es que lo dice: así hará el Padre Celestial si no perdonáis de todo corazón a sus hermanos sus ofensas. Es decir, Dios nos tratará así como si no perdonamos a nuestros hermanos. Pero si sabemos perdonar, si aprendemos a perdonar, nos tratará con misericordia. Tremendo eso, hermano, que el Señor vaya a dejar en esa parábola, ese último versículo, esa lección. Y mire, es una parábola donde Mateo 18 comienza con algunas cosas que son interesantes. Ese capítulo 18 comienza con el asunto de quién es mayor en el reino de los cielos. Parece que ese problemita de que tú eres más importante que yo soy más importante que tú, que por qué a ti te ponen, que por qué a mí no me ponen. Y el Señor agarró a un niñito y lo dijo: este es el más grande en el reino de los cielos. Así que compórtense como ese niño. Parece que en nuestras relaciones eso priva mucho. El asunto del ser o de no ser, o de ser visto o de no ser visto. Pero también en esa parábola, en ese capítulo 18 sigue hablándose acerca del por los que vengan los tropiezos. El Señor también en ese mismo capítulo está hablando de que hay personas que ponen tropiezos sobre otros para que caigan. Y mire qué casualidad, es la misma porción antes de la parábola cuando habla de la oveja perdida. Aquella oveja que se pierde, que nadie busca, que solo el Señor es el que la busca. Será, hermanos queridos, que muchas de las personas que dejan las iglesias, que se van, que se alejan de nosotros, se alejan. ¿Por qué? Porque las relaciones con nosotros no son las mejores. Porque nos tiramos, porque nos ofendemos, porque no nos perdonamos, porque nos maltratamos. ¿Será que nos cuesta mucho perdonar a quienes nos ofenden? ¿Será que se lo demostramos hasta el punto de que es mejor no estar cerca? Dios nos ayude, hermanos queridos, porque quienes pierden, si no perdonamos totalmente, somos nosotros, más que los que nos ofenden. Aquí claramente el Señor nos muestra que si no entramos a relacionarnos unos con otros como Él lo pide, si no perdonáis de todo corazón, entonces no queda de otra que entregarnos a merced de los verdugos. Tremendo, tremendo. A merced de los verdugos del enemigo. Tenemos que aprender a perdonar. Dice la historia que Luis XII, rey de Francia, tiene un espíritu de perdón famoso. Tenía muchos enemigos antes de ascender al trono. Cuando fue hecho rey, mandó que se le hiciera una lista de todos sus perseguidores antes de que él llegara. Y cuando veía un nombre, dice que marcaba enfrente de cada nombre una cruz negra. Y eso se regó como pólvora. Cuando se supo, sus enemigos huyeron, porque creyeron que aquella era una señal en la que estaba declarándole la muerte. Pero el rey, sabiendo de sus temores, los mandó a llamar a cada uno
asegurándoles que lo que estaba era perdonándoles. Y les explicó que había puesto una gran cruz junto al lado de cada uno de esos nombres para acordarse de la cruz de Cristo. Para acordarse de cómo Dios lo había perdonado a él y para que esforzarse entonces en seguir el ejemplo de aquel que había orado por sus enemigos cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así, hermanos queridos, Dios ha puesto una cruz al lado suyo y al lado mío, pero no para destruirnos, sino para que entendamos que Dios nos perdona y nos perdona para que aprendamos a perdonar a los demás. El maligno, el enemigo de nuestras almas, hermanos queridos, hace y deshace cuando nuestros corazones son poco perdonadores. Nos lleva para acá y para allá, nos destroza la vida cuando hay rencor y maldad hacia los demás en nuestro corazón. Cuando perdonas, te das a ti mismo la segunda oportunidad de disfrutar verdaderamente una vida hermosa en Cristo Jesús. Así que, mis amados, 1, medite en la magnitud de la misericordia de Dios. 2, meditemos en la magnitud de la gracia de Dios sobre nosotros. Y 3, meditemos en la magnitud de las consecuencias de lo que puede ser no perdonar a los demás. Termino con esto. ¿Por qué el Señor hablará tanto del perdón? ¿Por qué? El perdón fraterno es el cimiento de sus mensajes. Bueno, porque es indispensable en la comunidad del reino de Dios, en la iglesia de Jesucristo. El perdón al hermano es fundamental y es necesario y es urgente dentro de la iglesia, mis amados hermanos. Negar ese perdón es algo grave desde la óptica de Jesucristo, ya que va a poner en peligro la existencia de la propia iglesia del Señor, de la esposa del Cordero. Va a poner en peligro la continuidad de la pureza de la iglesia. Dijo alguien: los huecos del rencor en el seno de la comunidad cristiana son como la carcoma que debilita y empobrece la estructura del edificio eclesial. Va carcomiendo, va destrozando las bases cuando estamos unos con otros peleados, sin perdonarnos, sin comprendernos, sin tolerarnos. De ahí que el Señor diera tanta importancia al perdón, al amor y a la fraternidad. Por eso dice él: si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14 y 15. Si nosotros no somos capaces de perdonar, si rompemos unilateralmente la única cláusula, el único compromiso con el Señor, entonces el perdón que Él nos podría conceder queda automáticamente roto. Somos nosotros los que limitamos de manera consciente el perdón de Dios hacia nosotros, que es de por sí ilimitado. Y eso es cuando le ponemos límite a nuestro perdón a los demás. Tremendo. No perdonar a nuestros hermanos es apartarnos de Dios, es autoexcluirnos de su reino. El que se niega a perdonar a su hermano, ¿cómo puede pretender que Dios le perdone a él? El perdón no puede ser una especie de acto heroico, excepcional, aislado, que sucede algunas veces, sino una característica constante en la vida del creyente. Hay que pasarse literalmente la vida perdonando. Voy a repetirlo. Hay que pasarse la vida perdonando siempre y a todos. Y eso es difícil. Hoy parece como si algunos cristianos hubieran logrado, mire esto, compaginar el rencor, la memoria prolongada de los daños sufridos con su fe y con su práctica religiosa. En el fondo, son buenos cristianos, pero que odian. Parece una locura. Buenos cristianos, pero que mantienen rencor hacia alguien. Van a los cultos, pero se niegan a perdonar a alguien. Educan a sus hijos en el temor de Dios, se preocupan porque vayan a la escuela dominical, pero ellos hace años que no le hablan a su hermano.
Van a la iglesia, pero no se saludan, se evitan. Participan de la misma reunión, pero se ignoran. ¿Cómo puede Dios perdonar nuestras ofensas si nosotros no sabemos perdonar a nuestro hermano? El que perdona no es un héroe, es un cristiano, un ciudadano del reino de los cielos. Usted y yo lo somos. Cuando usted pone la otra mejilla, no está haciendo un gesto de un loco, sino está siendo un seguidor de Jesucristo. La iglesia está llamada a ser testimonio vivo del perdón que Dios nos ofrece. Por eso, hermanos queridos, debemos perdonar como Dios nos perdona a nosotros. Amén y amén. Y yo quiero orar por eso. Quiero orar por una iglesia que se tolere, que se perdone y que se ame. Por una familia donde cada uno de nosotros pueda congeniar, convivir con nuestros familiares. Por ese jefe que te maltrata, pero que va a notar en ti un espíritu perdonador. Por esa hija o ese hijo, o por ese cónyuge que tú sabes que te maltrata, pero que él lo que ha recibido es respuestas ásperas. No, que Dios vea en nuestra vida un cambio, que actuemos como actuara el Señor en nuestros zapatos. Y eso va a ser, hermanos queridos, el mayor testimonio para la gloria de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tu palabra es extraordinaria. Esta palabra, Dios mío, que nos impulsa, oh Dios, a no ser injustos, a no aspirar misericordia de ti y no entregarla hacia los demás, sino a ser, Señor, perdonadores. A cristianamente entregar el amor perdonador como tú lo has hecho por nosotros. Gracias porque nos impulsas, nos invitas, nos animas, Señor, a través de esta parábola, oh Dios, a tener un concepto adecuado de lo que ha sido tu misericordia y tu gracia con nosotros, y a entender, Señor, que el peligro es para nosotros mismos, de que si tu venida nos sorprende con un corazón rencoroso, que si tu venida nos sorprende no estando bien con nuestros semejantes, entonces el enemigo va a hacer con nosotros lo que quiera. Ayúdanos a crecer, Dios mío, en el perdón y en el amor cristiano, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Amén y amén. Gloria a Dios.